Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? En esta ocasión voy a presentarles en este video la resolución del siguiente ejercicio. Nos encontramos en el tema de equilibrios simultáneos en disolución acuosa, en el tema de complejos acidez. En este tema estaremos contemplando equilibrios de complejación como equilibrios principales o equilibrios de interés y analizaremos cómo es que la acidez del medio influye en estos equilibrios de complejación. Entonces, este sistema en particular será para el aluminio EDTA y en disolución acuosa, lo cual incluye al protón y al ion hidroxilo como partículas eh, amortiguadas. ¿Okay? Para este video vamos a construir el diagrama de logaritmo de beta 1 condicional para la formación del complejo de aluminio con EDTA, y este diagrama estará en función del pH. Vamos a trazar en este primer video el diagrama exacto usando la hoja de cálculo de Excel. Para un siguiente video vamos a construir el diagrama aproximado usando aproximación por zonas de predominio. ¿Okay? En un tercer video vamos a discutir los diagramas PDETA condicional, PKD condicional y su relación con el diagrama logaritmo de beta 1 condicional. Es decir, vamos a analizar estos tres diagramas. El primero será logaritmo de beta 1 condicional en función del pH. El segundo será PKD condicional en función del pH. Y el tercer diagrama será PDEDTA condicional en función del pH. Esto es importante porque dependiendo las instrucciones de su profesor, puede que les soliciten cualquiera de estos tres. Y lo que nos interesa analizar es cuál es la relación entre cada uno de ellos. ¿Vale? Ok. Eso ocurrirá en un tercer video. En un cuarto video vamos a hacer uso de estos diagramas, principalmente del diagrama del logaritmo de beta 1 condicional, para resolver problemas de estequiometría, ¿vale? Problemas típicos muy comunes, pero que es necesario abordar, ¿vale? Entonces, bueno, en este primer video nos compete la construcción del diagrama exacto, logaritmo de beta 1 condicional, para la formación del complejo de aluminio con EDTA, y este diagrama estará en función del pH, es decir, haremos en este video este primer diagrama. Y haremos uso de la hoja de cálculo Excel para poder hacer el correspondiente trazo. Por aquí abajo podemos elucidar el esquema de reacción. En rojo, en rectángulo rojo, tenemos el equilibrio principal, el equilibrio de interés, que es la reacción entre el catión aluminio 3 más el EDTA para formar el complejo de aluminio con EDTA, y este complejo tiene una carga de -1. Este es el equilibrio de interés. La información termodinámica asociada a este equilibrio es la siguiente: el logaritmo de la beta 1 condicional de aluminio EDTA intercambiado es igual a 16.
Esta es la información proporcionada. Y en amarillo podemos ver los equilibrios colaterales, equilibrios secundarios, equilibrios parásitos o equilibrios concurrentes. El término dependerá según el profesor con el que estén llevando la asignatura o la literatura que estén consultando. ¿Vale? A mí me agrada más llamarlos equilibrios colaterales. Entonces, sobre el aluminio 3+ podemos observar la formación de sus hidroxocomplejos solubles. Y tenemos los logaritmos de beta. Para cada uno de sus complejos tenemos logaritmos de beta 1, 2, 3 y 4, por lo tanto tendremos asociados hasta 4 hidroxocoordinados solubles con aluminio. Sobre el EDTA podemos mirar que tiene un equilibrio colateral que incluye al protón, ¿no? Es decir, se están formando las especies protonadas del EDTA. Sabemos que el EDTA es un poliácido orgánico. ¿Okay? Entonces tenemos los logaritmos de beta de EDTA protón intercambiado. Tenemos logaritmos de beta 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tenemos las ya bien conocidas 4 especies protonadas para el EDTA. Sobre el complejo tenemos dos equilibrios colaterales. Tenemos la formación de un complejo ternario alcalino. El complejo es capaz de aceptar un ion hidroxilo para formar este complejo ternario, ¿no? Y se le denomina complejo ternario alcalino debido a que incluye al ion hidroxilo como partícula intercambiada. En otro equilibrio, el mismo complejo actúa como una base, como una monobase, aceptando un protón del medio para formar esta especie protonada, cuya carga es igual a 0, es una especie neutra, soluble. Entonces tenemos un logaritmo de constante de formación de complejo protón intercambiado, cuyo valor es igual a 2.5. Entonces tenemos el esquema de reacción, equilibrio principal, equilibrios colaterales y la información termodinámica correspondiente para poder cumplir con el primer objetivo, que recordar es construir el diagrama logaritmo de beta 1 condicional aluminio EDTA intercambiado en función del pH. Y en este primer video haremos la construcción del diagrama exacto. Entonces, siempre que nos encontremos en esta situación, debemos de seguir los siguientes pasos. El primero ya lo enuncié en esta parte, es construir el esquema de reacción, que simplemente es poner en orden la información y los equilibrios que conocemos. Identificar al equilibrio principal y a los equilibrios colaterales. Eso es fundamental. Este esquema nos brindará un panorama del sistema en cuestión, ¿no? El sistema multireaccionante. Un segundo paso sería definir el equilibrio generalizado. En un tercer paso sería definir especies generalizadas. En un cuarto paso nos encontramos en el punto en el que debemos definir coeficientes de especiación. Alfa. Y en un quinto paso debemos de definir a la constante condicional.
que en este caso vamos a tener una beta de formación condicional, ¿no? Ok, entonces el esquema de reacción ya lo tenemos. Esto más o menos nos proporciona un panorama de los equilibrios que ocurrieran en disolución acuosa. El segundo paso es definir el equilibrio generalizado, que no es más que al equilibrio principal, al equilibrio de interés, que es la formación del complejo de aluminio y EDTA, representarlo con especies generalizadas. Es decir, a cada una de las especies que tienen equilibrios colaterales, que en este caso eh, son aluminio, EDTA y el complejo, estas tres especies del equilibrio colateral, perdón, del equilibrio principal tienen equilibrios secundarios. Entonces, dado que estas tres entidades tienen asociados equilibrios colaterales, vamos a representarlos de esta forma y les colocaremos un apóstrofe o una comilla de esta manera. Eh, recordar chicos, que esto simplemente es una representación. Es una representación que nos ayuda a modelar un sistema en donde hay equilibrios simultáneos. ¿Vale, chicos? Simplemente es una representación muy particular, proviene de un modelo, ¿sí? No tienen tal cual una explicación fenomenológica, simplemente es una representación y es una representación muy general. Uh-huh. Es por eso que a este equilibrio representado de esta manera se le denomina reacción generalizada. Reacción, equilibrio, reacción generalizada. Ajá. Y a cada una de estas entidades se les denomina especies generalizadas. Uh-huh. A mí a este equilibrio, al equilibrio generalizado, me gusta considerarlo un catálogo. ¿Mm? Y este catálogo, este equilibrio, esta representación nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que el aluminio puede existir en las siguientes formas. El aluminio puede encontrarse libre o puede encontrarse en alguno de sus hidroxocomplejos solubles, que como lo indica la información, tendremos hasta 4 hidroxocoordinados solubles. Tenemos información termodinámica asociada a cada uno de esos hidroxocomplejos. Entonces, este catálogo, esta representación debe incluir a todas esas especies. Uh-huh. Entonces, abajo de la especie generalizada, voy a colocar todas las formas en las que el aluminio puede encontrarse. La primera de ellas es estando libre. El aluminio puede estar libre.
Lo voy a colocar por aquí abajito. Aluminio 3 más. Asimismo, el aluminio también puede estar con un ion hidroxilo, formando el primer hidroxo coordinado. Este complejo tendrá una carga de 2 más. También, como lo indican sus vetas de formación, habrá un segundo hidroxo coordinado que tendrá 2 iones hidroxilo y este complejo tendrá una carga más. Como lo indica la información, también tenemos la formación de un tercer hidroxo coordinado. Este hidroxo coordinado es soluble. No confundir a esta especie con el hidróxido de hierro, que es insoluble. En este sistema estamos considerando un medio homogéneo, no estamos considerando la formación de precipitados. Vale la pena aclarar esa parte. Y tenemos un último hidroxo coordinado, el cuarto hidroxo complejo, que tiene una carga negativa, una carga de -1. Y listo. Esto es lo que nos indica esta reacción generalizada. Por eso es una representación muy general, porque en disolución acuosa el aluminio no únicamente puede encontrarse libre. Como lo está indicando su información termodinámica, puede encontrarse también en cualquiera de estas formas. ¿Okay? Entonces es por eso que esta única representación, este equilibrio, ya no nos es de ayuda. ¿Okay? Porque el aluminio no nada más puede encontrarse solo, puede encontrarse en cualquiera de estas formas. Entonces, aquí está la necesidad del uso de esta representación, una representación muy general. Este equilibrio nos indica que de alguna manera va a reaccionar el aluminio con el EDTA. ¿En qué forma se va a encontrar el aluminio? ¿Quién sabe? ¿Vale? Puede encontrarse en cualquiera de estas formas. Dependerá del pH cuál forma predomine, pero en cuestión el aluminio puede encontrarse en cualquiera de estas especies. Es aquí la importancia del uso de especies generalizadas. Solo véanlo como eso, chicos, como representaciones que tenemos que hacer. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a hacer esto ahora para el EDTA. El EDTA puede encontrarse libre con una polibase y tenemos la formación de sus 4 especies protonadas. Sabemos que el EDTA puede encontrarse con un protón, puede encontrarse con 2 protones, puede encontrarse con 3 protones y puede encontrarse en la forma de poliácido con 4 protones. Entonces, esta es la especie generalizada para el EDTA. El EDTA puede encontrarse libre o en cualquiera de estas 4 formas. Insisto nuevamente en la importancia de una reacción generalizada. Simplemente es un catálogo, nos dice que hay EDTA. ¿Cómo se encuentra? ¿Quién sabe? Dependerá del pH del medio, pero hay EDTA. Eso es lo que nos indica esto. ¿Vale? Perfecto. Vamos a echar la mirada sobre el complejo. El complejo puede encontrarse libre. Puede encontrarse, como lo indican sus equilibrios colaterales, con un ion hidroxilo, es decir, en la forma de un complejo ternario alcalino. Esta especie que tiene un ion hidroxilo, cuya carga es 2 menos. También, como lo indica su segundo equilibrio colateral, puede estar protonado el complejo. Esta especie es neutra. ¿Okay? Entonces, nuevamente, chicos,
Eh, ¿En qué forma se encontrará realmente el aluminio en disolución acuosa? ¿En qué forma se encontrará realmente el EDTA en disolución acuosa? ¿Y en qué forma se encontrará el complejo realmente en disolución acuosa? Dependerá del pH del medio. ¿Mm? Eh, Tienen que empezar a hacer el siguiente razonamiento. Cuando el pH de una disolución es muy alto, cuando el pH es muy alto, la concentración de iones hidroxilo es alta. ¿Ah? Y de forma inversa, la concentración de protones es baja. Estamos hablando de un pH alto, arriba de 7. ¿Sí? Entonces, como la concentración de iones hidroxilo es alta, es muy probable que el aluminio se encuentre asociado con varios iones hidroxilo. Sería ilógico pensar que a un pH alto el aluminio se encuentre libre. ¿Okay? Ese es el tipo de razonamiento que tienen que ir siguiendo. Nuevamente, a un pH alto, como la concentración de protón es tan baja, es poco probable que el EDTA se encuentre protonado. El pH es alto, por lo tanto la concentración de protón es baja y la de hidroxilo es alta. Estamos hablando de un pH alto, arriba de 7. Por lo tanto, sobre el EDTA es lógico esperar que se encuentre libre, mayoritariamente. ¿Qué pasa sobre el complejo? Estamos en un pH alto. La concentración del protón es baja, entonces es poco probable que la especie protonada abunde, porque la concentración de protón es baja. Y es muy probable que el complejo se encuentre con un ion hidroxilo asociado, es decir, en la forma de un complejo ternario alcalino, porque la concentración del ion hidroxilo es alta. ¿Okay? Ese es el tipo de razonamiento cualitativo que, que tenemos que ir desarrollando en este tipo de sistemas. Todo lo contrario, si el pH es bajo, estamos en un pH ácido, abajo de 7, la concentración del protón es ¿qué? Es alta. ¿Y cómo es la del ion hidroxilo? Pues baja. Entonces, en estas condiciones, sí podemos esperar que el aluminio se encuentre libre, porque la concentración del ion hidroxilo es baja. Es poco favorable que se formen estas especies. La concentración de ion hidroxilo probablemente sea muy baja, como para que se formen los hidroxocolinados. Sobre el EDTA, estamos en un pH ácido. Es muy probable que se formen sus especies protonadas. Es muy favorable. Y es ilógico creer que el EDTA se encuentre libre, porque el pH es ácido. La concentración del protón abunda. ¿Okay? Sobre el complejo, bueno, posiblemente abunde la especie protonada. El pH es ácido. Será muy baja la concentración del ternario alcalino y tal vez a lo mejor ustedes se están preguntando, oye, ¿cuándo podremos tener una abundancia del complejo libre? Bueno, posiblemente exista una situación intermedia, tal vez en un pH cercano a 7, ¿no? Podemos intuir tal vez eso, ponerlo como una hipótesis, tal vez en un pH neutro es probable que predomine el complejo libre. Sería una buena aproximación, no sería descabellado pensar eso, es un razonamiento lógico. ¿Vale? Entonces, este es el tipo de razonamiento que tenemos que ir pensando. Ahora, también está esta parte, chicos. Voy a regresarme un poquito a las condiciones de pH ácido. ¿Mm? Entonces, nuevamente, a pH ácido, en estas condiciones, sería ilógico proponer este equilibrio.
esta representación sería falsa, sería poco apropiada, sería errónea, porque en un pH ácido, ok, es probable que el aluminio se encuentre libre, pero no es favorable que el EDTA se encuentre libre. En un pH ácido donde la concentración del protón es alta, es más lógico pensar que se encuentre asociado con 4 protones o tal vez con 3. Al EDTA no lo puedo poner libre en esta representación. En un pH ácido, una representación más adecuada sería la siguiente. El aluminio posiblemente sí se encuentre principalmente libre. El EDTA probablemente asociado a 4 protones por el pH del medio nuevamente. Y el complejo en un pH ácido es muy favorable que se encuentre protonado en la forma de ternario ácido. ¿Okay? Esto que estoy haciendo, chicos, a esta representación se le llama equilibrio representativo. E ilustra una reacción más próxima a la realidad. Representa un fenómeno que es particular a las condiciones de reacción. ¿Okay? Entonces a lo mejor ustedes se están preguntando, oye, entonces ¿para qué nos sirve la reacción generalizada? ¿Para qué nos sirve este equilibrio generalizado? Es parte del modelo, es simplemente una abstracción que nos va a permitir eh, modelar, hacer un modelo, un procedimiento, seguir eh, ciertos pasos para llegar a una constante condicional. Es llegar a la construcción de un gráfico. ¿Sí? Es una herramienta que tenemos que utilizar, porque ya vimos que dependiendo del medio existen varias posibilidades. Ajá. Ok, chicos, entonces espero que con esto quede un poco claro de por qué usamos reacciones generalizadas y hemos enunciado que es un equilibrio representativo. Más adelante vamos a mencionar algunas cosas más acerca de las reacciones representativas. ¿Vale? Por lo pronto, como deseamos hacer un tratamiento general, no nos vamos a meter con reacciones representativas, vamos a quedarnos con el equilibrio generalizado por lo pronto. Necesitamos usar reacciones generalizadas para el tratamiento que sigue a continuación. Ok, este es el paso número 2. Ya construimos el esquema de reacción. Ya definimos un equilibrio generalizado que no fue más que al equilibrio principal señalar con una comilla o con un apóstrofe a las especies que tienen equilibrios colaterales. Simplemente fue eso. Y esto no es necesario, esto coloqué a las especies para que ustedes pudieran entender mi concepción de una reacción generalizada como un catálogo. Ok, chicos. Ahora, el tercer paso es definir especies generalizadas. De hecho, ya lo hemos hecho. Ajá. La especie generalizada del aluminio incluye a todas estas especies. La especie generalizada del ETA incluye a todas estas especies. La especie generalizada para el complejo incluye a todas las especies. Nada más que para el paso 3 vamos a enunciarlas ya de manera formal. Ok, chicos. Entonces, la especie generalizada para el aluminio 3 más es igual a la suma de las siguientes concentraciones. Es igual a la concentración al equilibrio de aluminio 3 más
la concentración al equilibrio del primer hidroxo complejo más la concentración al equilibrio del segundo hidroxo coordinado más la concentración al equilibrio del tercer hidroxo coordinado, este tercer hidroxo coordinado soluble, no confundir con el hidróxido de aluminio, perdón, más la concentración al equilibrio del cuarto hidroxo coordinado, cuarto y último hidroxo. Ahí está, chicos. Esa es la especie generalizada para el aluminio. Vamos a hacer lo propio para el EDTA. La especie generalizada para el EDTA incluye la concentración al equilibrio del EDTA libre más la concentración al equilibrio del EDTA monoprotonado más la concentración al equilibrio del EDTA diprotonado más la concentración al equilibrio del EDTA triprotonado más la concentración al equilibrio del EDTA tetraprotonado. Para el complejo, chicos, la especie generalizada para el complejo de aluminio con EDTA incluye a la concentración al equilibrio del complejo libre más la concentración al equilibrio del ternario alcalino más la concentración al equilibrio del ternario ácido. Listo. Hemos definido a cada una de las especies generalizadas. ¿Ah? ¿Cómo definimos especies generalizadas? Solamente hay que observar qué es lo que les ocurre a cada una de las especies que participan en el equilibrio principal y cómo se encuentran según los equilibrios colaterales que tienen. Eso es todo. ¿Vale? Muy bien. El paso 3 ya lo tenemos, ya definimos especies generalizadas. Y ahora necesitamos definir coeficientes de especiación. ¿Okay? A continuación, el siguiente proceso puede ser algo mecánico. Vamos a hacer un poco de álgebra. Entonces, el siguiente proceso sí es un poco eh, mecánico, tal vez no hay tanto razonamiento de por medio, estamos buscando un coeficiente de especiación, hay que hacer algo de álgebra. Entonces, simplemente tenemos que hacer lo siguiente, chicos. Ojo en esto. Vamos a desmenuzar un poco la información termodinámica que tenemos asociada. Voy a hacerlo primero para el complejo, ¿no? Porque son menos especies, nada más son dos especies productos de reacciones colaterales. Entonces voy a empezar por la especie generalizada del complejo. Vamos a desmenuzar un poquito su información termodinámica. Por ejemplo, se nos dice que el complejo reacciona con el ion hidroxilo para formar un ternario alcalino. El logaritmo de la constante de formación para esta reacción tiene un valor de 8, el valor logarítmico. Por lo tanto, la constante de formación tendría un valor de 10 a la 8. Para quitar el logaritmo en esta expresión simplemente hay que elevar todo a la 10, para deshacernos de este logaritmo y dejar la constante tal cual. Solamente hay que elevar a la 10. Entonces, si el logaritmo es igual a 8, la constante de formación es igual a 10 a la 8. Y vamos a obtener la dirección de masas
para esta reacción, que es igual a la concentración de productos al equilibrio entre la concentración de reactivos al equilibrio. El primer reactivo es el complejo, el segundo reactivo es el ion hidroxilo. Listo. Ahí, eso en la formación del ternario alcalino, ¿no? Órale, pues, en la formación del ternario alcalino. Vamos a analizar ahora la formación del ternario ácido. Tenemos por acá la información. Entonces, el complejo, en un segundo equilibrio colateral, reacciona con un protón, es decir, se protona la especie, está haciendo la función de una base, porque está tomando un protón del medio, para formar a la correspondiente pues, entidad protonada, a la cual podemos considerarlo como un ácido. De hecho, si ustedes miran el equilibrio de productos hacia reactivos, estaríamos teniendo una típica disociación de un ácido de Bronsted, ¿vale? Entonces, vamos a tener asociada una constante de formación de complejo protón intercambiado. Si el logaritmo de la constante es igual a 2.5, la constante tiene un valor de 10 a la 2.5. Nuevamente, para quitar el logaritmo y quedarnos únicamente con la constante, pues elevamos todo a la 10, ¿vale? Según la ley de acción de masas, esta constante se define como la concentración del ternario ácido entre la concentración del complejo, concentraciones al equilibrio, por la concentración del protón. Ahí está. Lo siguiente que haré será despejar de esta primera expresión, voy a despejar este numerador. ¿Cómo lo despejo? Pues simplemente el denominador lo paso multiplicando del lado izquierdo, ¿no? Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, el resultado será el siguiente. 10 a la 8 va a estar multiplicando la concentración del complejo y a la concentración del ion hidroxilo. Y esto será igual a la concentración del ternario alcalino, ¿vale? Solamente despejamos. Para la expresión de abajo, nuevamente vamos a despejar este numerador, el denominador lo vamos a mandar multiplicando del lado izquierdo. Por lo tanto, el resultado sería el siguiente. 10 a la 2.5 por la concentración del complejo por la concentración del protón es igual a la concentración del ternario ácido. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente colocamos los respectivos equilibrios, su constante de formación, así como su ley de acción de masas, y despejamos los numeradores. Ahora, estas expresiones, resultado de haber despejado, me las voy a traer para acá abajo. Estos me las voy a traer para aquí abajo, ¿no? Solamente las copié y pegué, pero aquí están esos despejes, ¿no? Y vamos a sustituir este término en la concentración al equilibrio para el ternario alcalino y vamos a sustituir este término en la concentración al equilibrio para el ternario ácido. Solamente sustituir. Por lo tanto, al momento de hacer la sustitución, nos quedaría lo siguiente. En el ternario alcalino quedamos que vamos a sustituir todo esto. En el ternario ácido quedamos que vamos a sustituir todo esto. Estoy copiando y pegando para no tardarme demasiado en escribir. Y listo. Ok. Ahora, una vez realizada la sustitución, podemos notar que la concentración al equilibrio del complejo pues, es un término en común. Es un factor común, entonces eso nos pinta una factorización. Vamos a factorizar, chicos. Vamos a factorizar esta concentración para el complejo al equilibrio.
Abrimos llave, nos quedaría 1 más 10 a la 8 por la concentración del ion hidroxilo, más 10 a la 2.5 por la concentración del protón. Y a todo esto que nos ha quedado entre llaves o paréntesis es lo que se denomina como el coeficiente de especiación alfa. ¿De quién? Del complejo de aluminio con LTA. Y esta especie depende del protón y del ion hidroxilo. Lo podemos ver aquí. Y listo. Por lo tanto, podemos definir que la especie generalizada del complejo es igual a la concentración al equilibrio del complejo por el coeficiente de especiación alfa para el complejo. Que ya mencionamos que está en función del protón y del ion hidroxilo. Perfecto. Vamos a hacer un paso adicional. Recordemos que la definición de pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protón en el medio. Esta es la definición de pH. Si a esta expresión la multiplicamos por menos 1 de ambos lados, por menos 1, nos quedaría lo siguiente: menos pH es igual al logaritmo de la concentración de H más. Solamente multiplicamos por menos 1. Y esta segunda expresión vamos a elevarla a la 10. Ambos términos de la igualdad vamos a elevarlos a la 10. Entonces 10 a la menos pH. Y si 10, dado que 10 y logaritmo son funciones contrarias, con eso nos deshacemos del logaritmo y nos quedamos con la concentración del protón nada más. Entonces esta definición la vamos a usar. La concentración del protón es igual a 10 a la menos pH. Y esto también aplica para la definición de pOH. pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de OH menos. Entonces también si multiplicamos por menos 1 y luego elevamos todo a la 10, llegaremos que la concentración de OH menos es igual a 10 a la menos pOH. Si seguimos el mismo procedimiento. Entonces, haremos lo siguiente. Esta primera expresión la sustituiremos cada vez que nos aparezca la concentración del protón en el coeficiente de especiación. Y esta segunda expresión la vamos a sustituir aquí, en donde nos aparece la concentración al equilibrio del ion hidroxilo. Si hacemos esa sustitución, el coeficiente de especiación nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como 1 más 10 a la 8 por 10 a la menos pOH más 10 a la 2.5 por 10 a la menos pH. Entonces podemos simplificar estas dos multiplicaciones. Es la misma base, solamente hay que sumar los exponentes. El segundo término nos quedaría como 10 a la 8 menos pOH. El tercer término nos quedaría como 10 a la 2.5 menos pH. Este sería el coeficiente de especiación. Y ahora vamos a hacer un paso adicional. Todavía no hemos terminado. Recordar que la relación de pH y pOH en medio acuoso es igual a 14. Entonces vamos a despejar pOH en esta expresión. pH lo voy a pasar restando del lado derecho. Por lo tanto, pOH es igual a 14 menos pH. Y vamos a conservar esta tercera expresión. Esta tercera expresión es una definición para el pOH. Vamos a sustituirla aquí
donde nos aparece pOH. ¿Ok? Entonces el término, me voy a fijar por lo pronto nada más en este término, nos quedaría de la siguiente forma: 10 a la 8 menos pOH, pero pOH es todo esto, menos 14 menos pH. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Este menos 1 está afectando a ambos términos dentro del paréntesis. Eso se simplificaría de la siguiente forma: 10 a la 8 menos 1 por 14 es igual a menos 14, menos 1 por menos pH es igual a más pH. El segundo paso, pues el siguiente paso sería realizar esta resta de 8 menos 14. Eso será igual a menos 6. Por lo tanto, el término totalmente simplificado nos quedaría de esta forma: 10 a la pH menos 6. Y simplemente voy a escribir los dos términos restantes. El último nos quedó así tal cual: 10 a la 2.5 menos pH, y tenemos por acá el 1. Entonces, lo que hicimos fue simplemente arreglar un poquito más el coeficiente de especiación. Este coeficiente de especiación, que inicialmente estaba en términos de la concentración al equilibrio del ion hidroxilo y de la concentración al equilibrio del protón, este coeficiente de especiación, que aquí ya es correcto, lo hemos dejado en función de una única variable, que es el pH. ¿Okay? Y esto nos será de mucha utilidad para la construcción del diagrama aproximado. Nos va a facilitar mucho los cálculos, va a hacer que nos ahorremos algunos pasos y con ello tiempo en la construcción del diagrama. ¿Okay? Yo considero importante que un coeficiente de especiación se deje en función de la variable que se estará manejando, que en esta ocasión es el pH. Nos interesa observar, analizar cómo es que el equilibrio principal se ve modificado por el pH del medio. El pH va a ser nuestra variable independiente. Entonces, por eso dejamos el coeficiente de especiación en función de dicha variable. Entonces, bueno, estas son dos conclusiones importantes. Esta es la definición del coeficiente de la especie generalizada, que es igual a este producto. Y aquí definimos el coeficiente de especiación para el complejo en función del pH. ¿Okay? Bueno, espero que con esto sea un poco más fácil, un poco más rápido el proceso para el resto de las especies. ¿Okay? Déjenme acomodar un poco las notas. Le doy un poco de orden porque es importante llevar orden. Si no tenemos orden, entonces se convierte en un caos. A ver, lo haré un poco hacia este lado. A ver, parece que ahí está. Ok, chicas, vamos a continuar. Vamos a definir ahora la especie generalizada para el EDTA. Vamos a obtener su coeficiente de especiación más bien. A la especie generalizada aquí está. La voy a pasar para acá. Y su información termodinámica la voy a copiar hacia acá. Los logaritmos de beta para sus equilibrios de formación de sus especies protonadas. Ahora vamos a obtener el coeficiente de especiación para el EDTA. Entonces,
El primer equilibrio beta 1 sería el siguiente. Partimos siempre del polirreceptor, es decir, del EDTA. Le ponemos una partícula intercambiada y formamos a la primera especie protonada. Este equilibrio tiene asociada una beta 1 de EDTA, protón intercambiado. Es beta 1 porque al EDTA le estoy colocando un protón. Según la ley de acción de masa, se definirá de la siguiente forma, como la concentración al equilibrio de la especie monoprotonada entre la concentración al equilibrio del EDTA, y aquí tendría que colocar a la concentración al equilibrio del protón. Pero voy a adelantarme un poquito. ¿Se acuerdan de que hace un momento definimos a la concentración del protón como 10 a la menos pH? Aquí está la expresión 1. Concentración al equilibrio de protón es igual a 10 a la menos pH. De hecho, estas me las voy a copiar hacia acá para tenerlas a la mano. Entonces, aquí me está apareciendo la concentración al equilibrio del protón. En lugar de colocar dicha concentración, voy a colocar su otra forma, 10 a la menos pH. Esto me va a facilitar un poquito las cosas. Si el logaritmo de su beta 1 vale 11, beta 1 vale 10 a la 11. Luego, el siguiente equilibrio, beta 2, sería este. Al EDTA le vamos a poner 2 protones para formar a la especie diprotonada. Beta 2, protón EDTA intercambiado, tiene la siguiente forma según la ley de acción de masas. Concentración al equilibrio de la especie diprotonada, concentración al equilibrio del EDTA, y aquí tendría que colocar la concentración al equilibrio del protón y estaría al cuadrado por su coeficiente estequiométrico. Pero en lugar de colocar la concentración al equilibrio del protón, voy a colocar su expresión, la que hemos estado sustituyendo, 10 a la menos pH. Este término aún lo podemos simplificar. Tenemos una base elevado a un exponente y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Cómo se simplifica esto? Simplemente multiplicando exponentes. Esto me resultaría en 10 a la menos 2 veces el pH. Entonces eso lo voy a sustituir ahí. Simplemente estoy simplificando. Listo. Ok. Para el equilibrio beta 3 partimos nuevamente de EDTA. Le ponemos 3 protones para formar a la especie triprotonada. Beta 3, EDTA protón intercambiado, tendrá el valor, si su logaritmo vale 20, la constante tiene un valor de 10 a la 20. Y según la dirección de masa se definiría de esta forma. Concentración al equilibrio de la especie triprotonada, concentración al equilibrio del EDTA, y por aquí debería de ir concentración de protón al cubo. Pero vamos a seguir la metodología que hemos estado haciendo. Vamos a colocar por aquí 10 a la menos pH. Y esto está elevado al cubo, por lo tanto hay que multiplicar exponentes. Esto se simplifica como 10 a la menos 3 veces el pH. 10 a la menos 3 veces el pH. Solamente es álgebra lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada más. Para el último equilibrio global de formación, al EDTA le ponemos 4 protones para formar a la especie tetraprotonada y tendríamos la última beta de formación, beta 4 de EDTA, protón intercambiado, cuyo valor es, si el logaritmo es 22, la constante vale 10 a la 22. Su expresión según la dirección de masas es la siguiente, EDTA, y si seguimos la misma lógica que en los 3 equilibrios anteriores, por acá tendría que escribir 10 a la menos 4 veces el pH.
tenemos que ir agilizando el proceso, chicos, si no, el sistema se hace muy largo. Ok. Ahora, lo siguiente es despejar de cada una de las betas, beta 1, 2, 3 y 4, despejar los numeradores. Todos los numeradores hay que despejarlos. Ajá. Y para ello, pues los denominadores los vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. ¿Mm? Por ejemplo, para la primera especie protonada, el despeje nos quedaría de la siguiente forma. La concentración al equilibrio de la especie monoprotonada es igual a 10 a la 11 por la concentración del EDTA por 10 a la menos pH. Esta multiplicación todavía se puede simplificar. Nos quedaría la concentración del EDTA 10 a la 11 menos pH. Tengo la misma base, solamente sumo exponentes. Para beta 2 vamos a despejar la concentración al equilibrio de la especie diprotonada. Esto será igual a 10 a la... híjole, aquí no sustituí su valor, ¿verdad? Si el logaritmo vale 17.3, la beta 2 tiene un valor de 10 a la 17.3. Por lo tanto, el despeje nos quedaría como 10 a la 17.3 por la concentración del EDTA por 10 a la menos 2 veces el pH. Nuevamente este producto de una misma base se simplifica de la siguiente forma. Como 10 a la 17.3 menos 2 veces el pH. El siguiente despeje, concentración al equilibrio de la especie triprotonada, es igual a 10 a la 20 menos 3 veces el pH por la concentración del EDTA. Vale, chicos, ya me estoy saltando algunos pasos, solamente seguir la lógica del despeje. ¿Vale? Por lo tanto, para la última especie, la concentración de la especie tetraprotonada es igual a 10 a la 22 menos 4 veces el pH por la concentración del EDTA. Nuevamente, ¿qué es lo que hice? Este denominador lo pasé multiplicando del lado izquierdo y simplifiqué el producto. ¿Vale? Eso es todo lo que estoy haciendo. Ok. Entonces, ahora cada uno de estas expresiones para las diferentes especies protonadas la voy a sustituir aquí. Las voy a sustituir aquí en la definición de la especie generalizada para el EDTA. Simplemente es sustituir. Por ejemplo, la especie generalizada del EDTA es igual a la concentración del equilibrio para el EDTA libre más la concentración al equilibrio de la primera especie protonada, pero su definición es esta. Concentración de EDTA por 10 a la 12, perdón, a la 11 menos pH. Más la concentración al equilibrio de la especie diprotonada, cuya expresión es esta. La concentración al equilibrio de la EDTA por 10 a la 17.3 menos 2 veces el pH. Más la concentración al equilibrio de la especie triprotonada, cuya expresión es esta. Concentración al equilibrio del EDTA por 10 a la 20 menos 3 veces el pH. Más la concentración al equilibrio de la especie tetraprotona, cuya expresión es esta de aquí. Concentración al equilibrio del EDTA por 10 a la 22 menos 4 veces el pH. Quedó un poquito largo esta expresión. La voy a hacer pequeña para que tenga sentido con el resto de los valores. ¿Okay?
nos pinta esta factorización. Vamos a factorizar la concentración al equilibrio del EDTA. Es factor común en cada uno de los términos. Vamos a factorizar la concentración al equilibrio del EDTA. Se abre una llave. 1 más 10 a la 11 menos pH más 10 a la 17.3 menos 2 veces el pH más 10 a la 20 menos 3 veces el pH más 10 a la 22 menos 4 veces el pH. Entonces esto que está entre llaves es el coeficiente de especiación alfa. ¿Para quién? Para el EDTA, en función de los niveles de acidez. Y este coeficiente de especiación ya está en función del pH. ¿Ok? ¿Cuál fue la diferencia con respecto al primer coeficiente de especiación que definimos? Que aquí primero lo dejamos en función de la concentración del protón y del ion hidroxilo y después lo dejamos en función del pH. Aquí hicimos algunos pasos adicionales. Desde un primer instante, en las constantes de formación global, hicimos ese cambio de variable. Que la concentración del protón es igual a 10 a la menos pH. Desde aquí hicimos el cambio de variable a pH. Despejamos, sustituimos y factorizamos. Esa fue la diferencia. Pasos más, pasos menos. El chiste es que al final debemos de obtener un alfa en función de la variable en cuestión, que es el pH. Ya sea como ustedes lo quieran hacer. El chiste es llegar a un alfa en función del pH. Eso nos va a facilitar las cosas para la construcción del diagrama aproximado. ¿Vale? Tal vez para el diagrama exacto no se vea, no sea de tanta utilidad. La hoja de Excel misma hace que podamos hacer rápido las cosas, pero para obtener el diagrama aproximado ya no. Tenemos que nosotros mismos dejarnos el camino fácil. ¿Vale? Por lo tanto, la especie generalizada para el EDTA es igual a la concentración al equilibrio del EDTA por su coeficiente de especiación alfa del EDTA en función de los niveles de acidez. Y este es el segundo coeficiente de especiación que obtenemos. Y la definición de la especie generalizada. ¿Vale? Lo siguiente que hay que hacer es encontrar el último coeficiente de especiación, el de el aluminio. Entonces nuevamente hay que usar la definición de su especie generalizada y la información termodinámica que nos proporcionan. Tenemos la formación de hasta 4 complejos.